funcionarios públicos y entonces también incluyendo a la misma institución para que cumpla bien con su papel. Y yo quisiera decirle aquí, de seguro algunos de la institución nos estarán viendo, ¿verdad? Y si a algo uno no le debe tener temor es al control social, al control social. Si a algo los funcionarios o los servidores públicos no tenemos tener temor es a que la gente nos diga, mire, fíjese de que así no es como usted lo está haciendo, está equivocado, porque esas son de las cosas que a uno le permiten reflexionar, ¿verdad? Y tomar medidas a tiempo para ver si efectivamente uno está en lo correcto o no está en lo correcto. De tal forma de que, aquí que otro punto hay que reafirmar dentro de la policía, su carácter civil, es clave lo del carácter civil, ¿verdad? Sí es cierto, es una institución que debe tener cierta pirámide, ¿verdad? Cierta pirámide, que debe de ser, digamos, disciplinada, bien discutida, ¿sí? ¿Verdad? Debe tener, sí, su disciplina, ¿verdad? Las jerarquías deben de estar muy claras, las órdenes deben de ser muy claras y precisas, porque hoy sucede que una orden te pueden dar ahí en la Unión y diferente puede ser la orden que te dé en Santana, hablando exactamente el mismo caso. Es un problema grave porque cuando no hay un manual de funciones claro que se aplique en la Unión, en Santana, a lo largo y ancho del país, también no hay como herramientas muy claras para evaluar a la policía. ¿Debe ser menos discrecional el trabajo de la policía? ¿O es muy discrecional? Eso depende de qué estemos hablando, de qué tema concreto, ¿verdad? Porque hay cosas en que, digamos, también debe tener como cierto margen, ¿verdad? Es que fíjate que el policía, al final de cuentas, el agente, ¿verdad? El agente es un tomador de decisiones, ¿verdad? Él toma decisiones en el terreno. Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco el caso de una persona que se le murió un familiar y acudió de manera desesperada al hospital, ¿verdad? Y iba a dejar un dinero, ¿verdad? Para que le dieran el cadáver. Y parece que se parqueó en un lugar incorrecto, ¿verdad? Pero andaba en una situación difícil, ¿verdad? Y llegó un policía, le puso una su esquela, ¿verdad? Y él le explica, mire, fíjese, tengo tal problema. Sí, pero está parqueado en mal lugar. Pero dice, mire, pero fueron 5 minutitos. A saber con cuánto sacrificio consiguió, ¿verdad? Para ir a dejar la plata al hospital, pero al final le pusieron su esquela. Entonces, si ese policía tiene criterios para poder definir, ¿verdad? Puede resolver un problema, ¿verdad? Él, ahí en el terreno, sin mayores complicaciones, lo cual no implica que se convierta en violador de la ley, ¿verdad? Pero con 5 minutos no se le iba a caer el mundo a nadie. Hay otra relación que es importante verla a futuro, la relación Policía Nacional Civil, Fuerza Armada. Porque ahora incluso hay grupos de tarea conjunta, trabajan, y eso se suponía no debía ser, según el plan original. Esta es una muy buena pregunta y tendrá que ser una buena decisión de Mauricio, ¿verdad? La Constitución dice de que se puede utilizar a la Fuerza Armada en casos extremos, cuando la situación sea incontrolable. Y de verdad que a los gobiernos de Arena y particularmente a los últimos dos, las cosas se les salió de control, Y de manera desesperada también llegaron a utilizar a la Fuerza Armada, ¿verdad? De manera desesperada, sin un plan, ¿verdad? Sin un plan. Sino con el afán de obtener resultados inmediatos, rápidos, ¿verdad? Y todo eso fue provocando que la situación se fuera haciendo más compleja. Y llegó a utilizarse la Fuerza Armada y a mí me parece de que se utilizó no como está establecido en la Constitución. La Constitución le ordena al presidente de que debe de informar de eso a la Asamblea Legislativa. Jamás ha llegado SAC a informarnos.
¿verdad? Jamás. En términos prácticos, yo creo de que se ha cometido un error, ¿verdad? Porque los grupos de tarea conjunta, algunas veces hay la confusión si los soldados son policías o el policía es un soldado. El soldado está entrenado para la guerra, ¿verdad? Para la guerra, es decir, para combatir a su enemigo. Y el policía debería de estar capacitado, ¿verdad?, para proteger a la gente. Entonces ahí hay dos cosas que no son tan compatibles. Entonces me da la impresión que en la práctica lo que hay son una serie de patrullajes que al final de cuentas son disuasivos, ¿verdad? Está el grupo de tarea conjunta en un lugar, porque puede ser un lugar muy peligroso, al final se retira, ¿verdad? Y se retira en el espacio libre, ¿verdad? Digo, hay que valorar. Pero a mí me parece de que lo que debemos de hacer en la institución es optimizar su personal. Ahí tenemos una policía rural, ¿verdad? Son más de 1000 hombres. En la Policía Nacional Civil hay un montón de policillitas chiquitas, ¿verdad? Un montón de policillitas chiquitas. La rural tiene cerca de 1000 y fracción de hombres, ¿verdad? Ubicados, tal como lo dicen, las zonas rurales, pero en aquellos lugares no necesariamente están ubicados en los 20 municipios donde el auge delincuencial es mayor. Nosotros creemos de que debemos, dentro de esa reingeniería, precisamente optimizar el personal. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener un montón de policías en los lugares donde no son de auge delincuencial. Hay otros elementos, diputado, alrededor del trabajo policial, y usted lo decía, que muestran la integralidad. Aquí entra lo del fiscal, herramientas como la escucha telefónica, que fue aprobada ayer en la Asamblea Legislativa, pero a esta policía se le deja ya en un problema, porque se recibe sin un fiscal general, y el actual director dice ya empieza a generar un problema en las investigaciones. Entonces, ¿cómo esperar esto? ¿Cómo le puede afectar? ¿O qué es lo que se tendría que hacer? Porque la necesidad de la población de seguridad pública es enorme. La cantidad de asesinatos va en aumento. Sí, pero el problema no solo está en la fiscalía. O sea, no es que recibimos una institución con diferentes dificultades, que no hay fiscal. La institución misma es una situación bastante compleja, ¿verdad? ¿Cómo recibimos la institución? Además de recibirla atomizada, con problemas de corrupción, hay corrupción, ¿verdad? A mí me enseñaron hace poco una licitación para la compra de unos aparatitos del Alcotés, ¿verdad?, que ganó una empresa, según aparece allí, valen 2.600 cada aparato. Alguien se tomó la molestia de incursionar a internet y el mismo aparatito, la misma marca, la misma serie, vale como $125, algo así, ¿verdad? Si a eso le vamos a sumar que le van a poner, digamos, su mochilita para el transporte, su impresora para que nos dé un solo el resultado en un papel, pongámosle unos $500, ¿verdad? Pero de todas maneras la licitación, la que ganó, dice $2.600, que es una de las cosas que yo creo de que debemos de averiguar. Porque hay corrupción. Pero además la recibimos con una gran deuda. O sea, no solo el problema del fiscal, ¿verdad?